¿Y Scaffold? ¿A quién no le suena Scaffold o no ha trabajado nunca con Scaffold? Ah, bueno, pues pensaba que iba a haber más gente. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir viendo. Esto es un poco la agenda que tengo pensada para el día de hoy. Por eso hacía estas preguntas, ¿vale? Porque siempre empiezo con pues una breve charla de contenedores, pero creo que, dada la audiencia que tenemos aquí, igual la voy a contar un poquito por encima. Y lo que sí vamos a hacer es centrarnos en el problema que Scaffold resuelve, que es el problema del bucle de desarrollo, lo que se llama el inner loop, el bucle interno, que es bueno, pues cómo mejorar la experiencia de desarrollo cuando trabajamos con contenedores, concretamente sobre Kubernetes, gracias a Scaffold, ¿vale? Eso es lo que vamos a plantear. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la herramienta, una herramienta open source que nace de Google, pero que está disponible para, pues, en fin, en GitHub. Y por último, terminaremos con una demo que espero que sea lo que más tiempo lleve, ¿vale? Porque la charla yo creo que va a ser bastante breve. No voy a aburriros con el concepto de contenedor, todos sabemos lo que es al final, es una forma de virtualizar ligera en la que se comparte el kernel y que permite portar una aplicación y desplegarla de manera muy sencilla. En fin, no os cuento nada nuevo. Como todos sabéis, os imagino que os habéis pegado ya, desplegar un contenedor es sencillo, ¿no? Al final construimos la imagen, la desplegamos con un Docker Run, por ejemplo, y no tiene mucho más. Pero claro, cuando tenemos que desplegar múltiples contenedores en un entorno, por ejemplo, productivo y queremos mantenerlo de manera estable, aparecen una serie de retos o de preguntas o de problemas que igual ya se nos va un poco de madre gestionar de manera manual, vamos a decir, con la herramienta de Docker, ¿no? Esos problemas, y ahora me decís si compartís esta opinión o no, puede ser, por ejemplo, el tener que mantener un número concreto de contenedores corriendo en todo momento, ¿no? Una serie de réplicas, por ejemplo. O definir, por ejemplo, health checks, ¿no? Es decir, qué pasa si uno de ellos sufre un problema, pues cómo levanto otro en su lugar. O en el caso de arquitecturas basadas en, no sé si microservicios, pero servicios, cómo asegurarnos de que los contenedores pueden hablar entre sí y cómo asegurarnos de que se encuentran, ¿no? Cuando son IPs efímeras, que pueden cambiar en cualquier momento y demás. Cómo proporcionar secretos, por ejemplo, a un contenedor, ¿vale? Si tenemos que poner una API key o un valor sensible, cómo se lo hacemos llegar al runtime de manera segura, ¿no? No lo vas a hardcodear en el código. Son retos, como digo, que aparecen cuando trabajamos a escala con contenedores, ¿vale? Entonces, de ahí surge la necesidad de algo como Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes, de nuevo, por hacer un repaso rápido, es un orquestador de contenedores que me permite hacer scheduling de mis cargas de trabajo de manera eficiente, siguiendo las normas que yo especifique y asegurándose de que en todo momento el clúster cumple con mi intención. Es decir, yo de manera declarativa digo lo que quiero tener y Kubernetes se encarga de manera continua de reconciliar el estado del clúster con mi intención, ¿vale? Kubernetes, ya que estamos hablando en el contexto de la CNCF, como probablemente ya sepáis, es un proyecto de la CNCF que se originó en Google, ¿vale? El concepto de contenedores no es algo muy moderno. De hecho, se apoya en tecnologías que algunas de ellas vienen de los años 60 o 70, ¿vale? Son de las primeras versiones de Linux o incluso de Plan 9 de Bell Labs, cuando ni siquiera Linux o Unix existía. Y otras son un poquito más modernas. En Google, a los pocos años de empezar, esto es un poco de abuelo cebolleta de historia, pero bueno, creo que está bien contarlo. Al poco de empezar, ya se vio la necesidad de desplegar cargas en masas de cómputo muy grandes por todo el mundo, ¿vale? Entonces ya surgió la necesidad de automatizar y de orquestar esas cargas de forma ágil. Y de ahí surgió un proyecto interno que se llama Borg, que no sé si os suena o habéis escuchado hablar de Borg alguna vez. Borg es como la semilla de lo que a día de hoy es Kubernetes. Y Borg se utiliza a día de hoy en Google internamente. Si vais al buscador o si leéis un correo en Gmail o si veis un vídeo en YouTube, en algún lugar del mundo hay una tarea de Borg que está ejecutando la lógica de negocio por detrás, ¿vale? Si leéis por ahí, porque hay un montón de papers, también hay un proyecto que se llama Omega, que intentó en su momento ser un reemplazo de Borg. Lo que pasa que por vicisitudes de la vida, al final se acabó cancelando y lo que se implementó fue mejoras sobre Borg, ¿vale? Y el equipo de Omega pasó a trabajar en un proyecto que se llamó Kubernetes, que es lo que conocéis a día de hoy, ¿vale? Es el proyecto open source. Hoy en día lo mantienen muchas empresas. Por supuesto está Google, pero está Red Hat, está Amazon, hay un montón de ellas. Y es lo que se utiliza pues, para desplegar cargas. Es el orquestador, vamos a decir, de facto, ¿no?, en la industria para manejar cargas basadas en containers. Pero bueno, esto era un poco el contexto. Para que os hagáis una idea, simplemente un par de números. Creo que en Google cada semana se lanzan unos 4.000 millones de containers. O sea que al final es una tecnología que está muy presente, ¿vale? Es una tecnología que se utiliza mucho a día de hoy. Y bueno, ya que os he soltado esta chapa de abuelo cebolleta, vamos ahora sí al problema del que versa esta charla, que es el siguiente, ¿vale? Esto imagino que os sonará o que estaréis de acuerdo. Este es un poco el resumen, el diagrama de en qué consiste el ciclo de desarrollo de cualquier aplicación, ¿vale? Y normalmente lo dividimos como en dos
en dos bucles o en dos iteraciones. Una de ellas es la que llamamos el bucle interno, el inner loop, que es el que consiste en el trabajo que ocurre en mi máquina como desarrollador. Es decir, yo escribo código, compilo la aplicación o la lanzo, veo que funciona, la interpreto, la ejecuto y voy repitiendo este proceso, ¿vale? Hasta que al final pues, termino de implementar mi característica o lo que sea que esté haciendo. Llegado el momento dado, yo lo que hago es que ese código, no sé si va el láser, no se ve, ¿no? Vale. Llegado el momento dado, yo cojo mi código y lo subo a un repositorio, a Git o a Subversion, si es que aquello se utiliza todavía o lo que sea, y a partir de ahí empezamos con la segunda parte, que es el bucle externo, que consiste en pasar todo el proceso de integración continua, producir un artefacto desplegable y ponerlo en funcionamiento en un entorno productivo, idealmente, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el bucle interno, porque cuando trabajamos con contenedores, y esto imagino que pues, estaréis también de acuerdo conmigo, la experiencia de usuario no tiene por qué ser la mejor, ¿vale? Hay una serie de cosas que se interponen un poco en nuestro camino y que vamos a ver si conseguimos hacerlo un poquito más eficiente. Pero a grandes rasgos, esto es un poco la secuencia de pasos que tenemos que seguir para poder completar este bucle interno, ¿no? Es decir, escribir código, compilamos, probamos y ahora que estamos trabajando con contenedores, containerizamos, lo ejecutamos, vemos que funciona, subimos la imagen a un repositorio y pasamos ya a la fase de integración continua, ¿vale? Traducido a Kubernetes, ahora ya vamos un nivel más abajo, hay una serie de pasos, todo lo que os acabo de contar se corresponde con un comando, una herramienta o una invocación de algún CLI para cumplir justo esa fase, ¿vale? En el caso de Kubernetes, pues trabajaremos primero con Docker para construir y etiquetar la imagen, luego habrá que editar el manifiesto de Kubernetes, que suele ser un YAML, ¿no? Y luego lo aplicamos en el clúster de prueba y finalmente comprobamos pues, que funciona y vamos depurando con los logs y demás, ¿vale? Son diferentes pasos, como veis son diferentes herramientas. En cada uno de estos pasos la puedo liar si soy un manazas, ¿vale? Hay diferentes riesgos, ¿no? O, vamos a decir, bordes cortantes, como dicen los ingleses, que pueden hacer que la experiencia de desarrollo sea lenta. A mí particularmente, trabajando con ciertos lenguajes de programación, trabajar con contenedores me ha hecho más lento, contra lo que puede parecer, ¿no? la intuición, pero yo trabajaba, por ejemplo, en PHP hace unos años y yo en mi entorno local, cuando no había contenedores, lo hacía todo del tirón y tardaba nada. Y cuando tengo un contenedor de pronto, pues tengo que construirlo, iterar, probarlo. La experiencia no es ideal, ¿vale? Y si metemos Kubernetes, menos. Entonces, ¿qué viene a realizar Scaffold? Scaffold viene a convertir todos estos pasos en uno solo, ¿vale? Esa es la idea. Ahora veremos cómo lo consigue, pero de saque esto es lo que Scaffold promete. Promete y cumple, en mi opinión. Que básicamente consiste en agregar en una capa de abstracción, en una herramienta, que ahora lo veréis, todas estas operaciones, dándose además características, por ejemplo, como el recargado de código automático. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en mi aplicación y cambio el código, Scaffold lo que puede hacer es automáticamente reconstruir la imagen de Docker y redesplegarla en un clúster de Kubernetes sin yo tener que hacer nada, ¿vale? Entonces, esto es ideal porque si yo cojo un fichero y lo cambio, todo eso ocurre por detrás. Yo lo único que hago es volver a probar, ¿vale? Además, se va a encargar de todo el proceso de construcción de la imagen y de etiquetado y de publicación en un clúster de Kubernetes, si también lo queréis hacer así, ¿vale? Entonces, como vais a ver, es bastante sencillo de utilizar y va a hacer la vida mucho más sencilla. Entonces, Scaffold realmente tiene varios casos de uso. El más claro o el que más, en mi opinión, beneficios aporta es el primero, que es el desarrollo continuo y la depuración continua, ¿no? Ser capaces de ir desde el teclado cuando guardo el fichero hasta la prueba de la aplicación, ese proceso lo hago muchísimo más rápido, ¿vale? De hecho, vais a ver también, luego os lo enseño en la demo, cómo también incluso hasta puede sincronizar directamente ciertos ficheros o estáticos sin tener que reconstruir la imagen, que dependiendo de la tecnología que utilicéis para desarrollar, pues eso es una victoria espectacular, porque si pensáis, por ejemplo, en JavaScript o PHP o un lenguaje interpretado, o si es HTML o algún estático, directamente se copia el nuevo estático y ya lo tengo disponible, no hay que reconstruir la imagen siquiera, ¿vale? Entonces, los tiempos de desarrollo vais a ver cómo bajan dramáticamente. Lo que pasa es que también luego, pues las herramientas que tiene os permiten integrar estos procesos en el pipeline de CI/CD y en el propio despliegue continuo, ¿vale? Que yo creo que es algo que también es muy interesante. Esa parte no creo que dé tiempo a verla hoy. De todas formas, como digo, la que más me interesa es la primera, es donde creo que están los mayores beneficios, ¿vale? Entonces, vais a ver que en el ciclo de vida de desarrollo de Kubernetes específicamente, pues como veis, ahí están todos estos pasos, lo que os decía antes, y la herramienta de Scaffold me va a permitir cubrir diferentes secuencias en función de lo que yo quiera hacer. Y ahora ya, para que os vayan sonando nombres, Scaffold es una herramienta de CLI, como os decía, y hay un comando que es Scaffold Build, ¿vale? Cuando invocáis Scaffold Build, lo que va a hacer automáticamente Scaffold es construir la imagen
etiquetarla con un hash y publicar una serie de artefactos, referencias a las imágenes, ¿vale? Y si queréis, subir la imagen al registro. Esa es la parte que hacemos con build. Con Scaffold Deploy hacemos la parte del despliegue, es decir, cogemos esos artefactos que hemos generado, renderiza los manifiestos de Kubernetes con las etiquetas correctas, con los entornos correctos y despliega la imagen en un entorno productivo. O, esa es la que más me gusta a mí, Scaffold Dev, que permite hacer todo esto con hot reload, es decir, con refresco automático de las imágenes en un ciclo que es continuo, ¿vale? Que de hecho es la que voy a utilizar hoy en la demo. Entonces, simplemente es para que os vayan enseñando ya algunos comandos. Este, sobre todo, es probablemente el más común, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo cuando hacemos Scaffold Dev, ¿qué es lo que hace Scaffold por detrás o cómo funciona? Bueno, pues realmente lo que hace es, en la primera invocación, va a compilar la imagen, la va a construir desde cero, va a descargar imágenes remotas si hace falta y os va a permitir, además, lanzar pruebas unitarias sobre el contenedor, si queréis también, ¿vale? Es decir, en lugar de ejecutarlas sobre vuestro entorno local, es sobre el contenedor que está en vuestro entorno local, vais a poder lanzar pruebas también, ¿vale? Con el entorno real del container, lo cual es interesante para evitar mismatch entre diferentes entornos y demás. Una vez que hacéis este despliegue y invocáis el hot reload, lo que hace el contenedor es que los logs que publica, tengáis uno o varios contenedores, lo vais a ver en vuestra pantalla, ¿vale? Lo cual está bien porque agrega los logs y los tenéis disponibles, pues, para consultar. Y por último, si queréis, la característica de sincronización de ficheros que os decía, que va muy bien para agilizar el desarrollo, ¿vale? Todo eso es lo que Scaffold os ofrece en ese bucle interno, ¿vale? Y el contenedor puede estar corriendo en vuestro entorno local o puede estar en un clúster remoto. Y ese clúster remoto puede ser Kubernetes en una Raspberry Pi, puede ser GKE en Google Cloud, puede ser EKS en Amazon, puede ser lo que queráis, ¿vale? Mientras sea Kubernetes, Scaffold va a funcionar bien, ¿vale? Por eso también creía que era relevante hablar de Scaffold hoy, porque a pesar de que es de Google, realmente no os obliga a estar en Google. Yo creo que eso es interesante, ¿vale? Pero en el entorno local vais a ver que utiliza Minikube. ¿Conocéis Minikube? ¿Los que hacéis aquí, alguno? Los que no lo conocéis, es una distribución de Kubernetes ligerita pensada para correr en vuestra máquina, ¿vale? Entonces, por defecto, Scaffold se integra nativamente con Minikube, ¿vale? Entonces, digamos que se integra con las características de Minikube y vais a ver cómo el refresco es incluso más sencillo, ¿vale? Y vais a ver que tiene integración con un montón de componentes del ecosistema, ¿vale? Por supuesto, Docker, faltaría más. Pero, por ejemplo, vais a ver que os permite desplegar no solo manifiestos de Kubernetes, sino que también permite desplegar configuraciones de Kustomize. ¿Alguien conoce Kustomize? Vale, los que no lo conocéis, es una forma de simplificar la generación de manifiestos de Kubernetes, ¿vale? Para evitar labores repetidas. Hoy lo voy a utilizar en la demo, lo vais a ver. Entonces, como digo, charts de Helm, manifiestos puros de Kubernetes y Kustomize también, ¿vale? Se integra con todo eso. Entonces, también pues, tiene bastante flexibilidad. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues básicamente pasamos de tener este flujo que es un poco, vamos a decir, enrevesado, a algo mucho más sencillo, ¿vale? Ese es el objetivo de toda esta chapa que os estoy soltando, es llegar a este punto, ¿vale? Entonces, vamos directamente a la demo. No sé cómo voy de tiempo. Voy bien. A ver si consigo hacerla en 20 minutos y así no me como tiempo de la siguiente. Entonces yo, a ver, este micro se oye. Vale, sí. ¿Me oís bien? Si hablo desde aquí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar desarrollar una aplicación muy sencilla, un contenedor bastante chorra. Y para darle un poquito de magia a este tema, vamos a utilizar un modelo de IA generativa, ¿vale? Entre otras cosas, porque como soy un poco huevón, tampoco me sé yo todos los comandos de cabeza. Entonces, normalmente yo iría a buscarlo a la documentación, pero como no me apetece, voy a tirar de un modelo de IA generativa, ¿vale? Esto va a salir, pues veremos cómo. Esto lo podéis hacer con cualquiera, es decir, modelos de IA generativa ya sabéis que hay un montón, pues están, ChatGPT tiene los suyos, Copilot tiene los suyos. Yo voy a utilizar uno que tenemos en Google que se llama Duet, no sé si lo conocéis. Duet se apoya en un modelo que es Palm. Y por daros un poquito de historia también, Palm es un gran modelo de lenguaje que permite, pues al final, como cualquier gran modelo de lenguaje, pues generar texto puro, código, ¿vale? Hay variantes de Palm que permiten generar, por ejemplo, también imágenes. Todas esas tecnologías se entrenan con una cantidad de datos enorme, prácticamente con todo lo que es Internet, con un montón de datos, ¿vale? Trillones y trillones de palabras. Y la arquitectura que se utiliza para entrenar estos modelos es una arquitectura que también viene de Google, ¿vale? Que de hecho es una arquitectura abierta. Esto os lo cuento por si tenéis interés. Realmente esto daría para charlas probablemente de días enteros, pero la arquitectura que os cuento se llama Transformer, ¿vale? Seguramente si estáis un poco al día de las noticias, es una palabra que se utiliza mucho este año porque de ahí un poco viene todo este jaleo, ¿no? De los grandes modelos. El Transformer se originó en Google.
si no recuerdo mal, hace ya 5 o 6 años, ¿vale? Entonces hay un paper, que es el paper seminal, un poco que cuenta la historia o la arquitectura base, y a partir de ahí salieron un montón de modelos, algunos, por ejemplo, para que os suenen, pues BERT, que es también de Google, T5 también viene de Google, también se originó GPT, el primero de OpenAI, viene también por esa época, un año después, y eso fue un poco lo que desencadenó todo este meollo que tenemos ahora con la IA generativa, ¿no? En resumen, cualquier modelo de generación de código de asistencia va a poder hacer lo que voy a hacer yo hoy, ¿vale? Simplemente pues hay variaciones, va a cambiar la forma en la que hay que preguntarle cosas. Por ejemplo, Duet o Palm tienen una forma de recibir la información. ChatGPT necesita que se lo plantees de otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, son diferentes variaciones. En cualquier caso, voy a ponerme ahora al lío. Va a ser una aplicación muy sencilla y lo que vamos a hacer es ver si somos capaces de crear scaffold por encima y ver cómo el ciclo de vida pues, es más sencillo, ¿vale? Entonces, no sé si veis bien, más o menos, o un poquito más. Vale. Estoy en Visual Studio Code porque también, como estamos hablando de open source, pues oye, Visual Studio Code, la versión open source, que va bastante bien. Y aquí pues lo que tengo es integrado, en mi caso, el plugin de Duet, ¿vale? Yo directamente, pero insisto, esto con ChatGPT también lo podéis hacer. Le puedo preguntar, oye, ¿qué es scaffold? ¿Vale? Y bueno, pues aquí me va a resolver las dudas en caso de que no tuviera ni idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero bueno, como tengo un poco de idea, pues estas preguntas tampoco se las voy a hacer. Pero es más útil que esto. Luego veréis cómo me ayuda, ¿vale? Entonces, voy a empezar desde cero. De hecho, voy a irme aquí a esta carpeta y voy a borrar todo. Vale. Y vamos a hacer una aplicación, voy a decir Python o PHP, pero igual me interesa más PHP para que veáis el tema del file sync, yo creo. Pero bueno, podemos hacer de varias formas. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo crear aquí fichero PHP y vamos a hacer una cosa mejor. Voy a hacer una carpeta source y me muevo esto a source. ¿Sabéis qué pasa? Que si hablo y escribo a la vez, como que de pronto empiezo a hablar así, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Es una cosa que me pasa mucho. Pero bueno, vale. Entonces, es un fichero vacío. Yo podría aquí picar el código desde cero, pero se lo puedo pedir a Duet también, ¿vale? Entonces, yo me puedo venir aquí y le puedo decir, escribirme un código en PHP que imprime Hello World. Si le pregunto en español también me contesta, ¿vale? Pero bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues directamente me va generando trazas de código que yo puedo ir incorporando a mi fichero fuente, ¿vale? Tampoco esperéis una gran aplicación hoy, ¿vale? Porque el tiempo que tenemos no podemos hacer arcos de iglesia, pero bueno, podríamos ir poco a poco iterando. Algo muy chulo es que yo puedo, por ejemplo, marcar el código en cuestión y le puedo preguntar a Duet, en este caso, y le puedo decir, explícame este código, o explícame qué es lo que hace esto, ¿vale? Y me dice, bueno, pues esto hará aquello o lo otro. Yo, por ejemplo, lo he probado con scripts, luego si tenemos tiempo se lo pregunto, y con scripts muy grandes la verdad es que lo sintetizan muy bien también. O sea que yo creo que en general estos modelos, sean de quien sean realmente, pero son una gran ayuda al desarrollador. Realmente pienso que aportan un montón, ¿vale? Pues en este caso, él mismo me lo dice, es un script simple. Vale, ok, perfecto. Entonces, ya tengo mi aplicación, ¿vale? Esto en principio vamos a suponer que funciona bien. De hecho, no, vamos a hacer un cambio, venga. Vamos a pedirle a Duet. Le voy a pedir a ver si es capaz de imprimirme por defecto el entorno dev si no hay nada definido, ¿vale? Y bueno, venga, esto va a tener que valer. Vale, ahora lo que me hace falta es el manifiesto de Kubernetes. Estamos trabajando con Kubernetes, por lo tanto lo que voy a hacer ahora es generar los manifiestos. De nuevo, los podría hacer desde cero, pero ¿para qué hacerlos desde cero si lo puedo hacer con Duet, ¿no? Entonces le puedo decir... Vamos a ver, que me suelta esto. ¿Vale? Le he dicho una imagen que se llame Hello World App, que esa es la que vamos a utilizar ahora, va a ser en local realmente. Pero bueno, esto me puede valer con 2 réplicas y lo que le he dicho. Vale, pues entonces yo esto lo voy a copiar y voy a crearme aquí un fichero al que llamaremos resources.yaml y aquí va el contenido, ¿vale?
Yo podría, de nuevo, ir pidiéndole al asistente que me vaya cambiando esto un poco al vuelo, ¿vale? Lo que pasa es que voy a hacer aquí los cambios a mano, por aquello de ir un poquito más ágil, porque esta imagen va a ser local, de momento no existe, ¿vale? Lo cual me lleva a pensar que hace falta un Dockerfile, ¿no? Para construir la imagen. Pues de nuevo, me voy a venir aquí y vamos a crear un Dockerfile. Lo que quiero hacer aquí es, no voy a poner tampoco Nginx ni nada por el estilo, simplemente estoy pensando en utilizar el servidor de desarrollo de PHP, sin más, ¿vale? Que para los propósitos de esta demo debería valer. Vamos a ver si Duet también me lo da, ¿vale? Entonces le voy a decir... Vale, esto debería valer. Lo que pasa es que, fíjate, me dice que lo hace en localhost. Yo sé que esto no va a funcionar. Le digo, cámbiame esto para que escuche en 0000. Esto es lo que me permite escuchar a conexiones externas, ¿vale? Si pongo localhost, no escuchará conexiones externas. Y ahora yo creo que sí. Vale, ahora con esto deberíamos tirar relativamente bien. Vamos a hacer una prueba. Esto puede ser un desastre absoluto, pero bueno. Scaffold demo y tal cual. ¿Vale? Aquí he hecho Docker build sin más. Esa es las herramientas o la forma antigua de hacer lo que comentábamos, ¿no? Vale, entonces si hago Docker run, Scaffold demo y voy a decirle que escuche al, pues vamos a poner el 876 al 80. Vale. Vale, ahí está. Vale, me está contestando lo que habíamos puesto dev porque no hay variable de entorno definida y demás. Vale. Llevo 10 minutos y tengo una aplicación medio hecha, como aquel que dice, ¿no? La aplicación es totalmente inútil, pero oye, por lo menos funciona, que es más de lo que puedo decir de mis muchos intentos de hacer aplicaciones. Entonces tenemos el manifiesto de Kubernetes, que apunta a una imagen que se llama Hello World App, que ahora veremos cómo la construimos, y tenemos nuestra aplicación y Dockerfile. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta Scaffold, ¿vale? Que esa es la parte, al final, un poco lo que habéis venido a escuchar. También le podría pedir a Duet que me generara un fichero de Scaffold. Lo que pasa es que Scaffold tiene una cosa muy interesante, que es capaz de generarme directamente un fichero de configuración. Scaffold se define con un config en YAML, igual, ¿vale? Es muy parecido a un manifiesto de Kubernetes, pero tiene como su API específica, ¿vale? Ahora veremos cómo funciona. Yo si hago Scaffold init, a ver, espérate, tengo que ir fuera. Scaffold init. Automáticamente inspecciona un poco el entorno y fijaros que se da cuenta de cosas, ¿vale? Se da cuenta, en primer lugar, de que todo lo que tiene que ver, si no os enteráis mucho del YAML, no os preocupéis, yo os marco las partes importantes, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la construcción de la imagen, él se da cuenta de que hace falta una imagen que se llama Hello World App, que es la que he referenciado yo en el manifiesto de Kubernetes, y además intuye que el contexto de construcción está en la carpeta src y el Dockerfile es Dockerfile. ¿Vale? Entonces, en principio eso lo ha sacado ya él. Y luego, además, necesita los manifiestos de Kubernetes para desplegar y ya se ha dado cuenta de que hay un YAML que los contiene. ¿Vale? Él junta estas piezas para saber un poco lo que tiene que hacer. Entonces, si yo vengo aquí y acepto esto, pues mi fichero Scaffold ya está aquí listo. ¿Vale? Luego yo sobre esto voy a iterar pues, para añadir ciertas cosas. Entonces, yo directamente si hago Scaffold dev, lo que va a hacer Scaffold es construir esa imagen, renderiza el manifiesto de Kubernetes, que aquí realmente es el que hay, no hay que hacer ningún cambio, y lo lanza a Minikube. Yo tengo ya Minikube corriendo previamente. ¿Vale? Entonces lo ha desplegado y fijaros cómo aquí están mis dos réplicas del deployment que le había pedido. ¿Vale? Entonces yo ya tengo mi versión de desarrollo funcionando en el clúster local. Podría haberle dicho que lo lanzara en un clúster remoto, ¿vale? Pero no tiene sentido hacerlo para desarrollo, lo hago mejor en local. Lo que pasa es que si yo hago aquí ahora, no tengo forma de acceder porque no he expuesto los puertos. ¿Vale? Entonces, hay una cosa extra que podéis hacer con Scaffold, que es muy interesante, que es, y esto lo voy a copiar de una versión anterior, disculpadme la desfachatez, pero así acabamos antes. Yo le puedo decir a Kubernetes que automáticamente me exponga un servicio. Estoy pensando además que no tengo el servicio definido, ¿verdad? Porque tengo solo el deployment. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar de Duet también y le voy a decir... Le voy a decir que me añada un servicio de Kubernetes que me exponga el despliegue, ¿no? ¿Qué será esto? Pues venga, podrá valer. ¿Vale?
Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ahora lo que le quiero decir a Scaffold es que me exponga el servicio. ¿Vale? A ver si esto lo hace. Me he dejado aquí algo, esperad, a ver. Web Service, no, pero vamos a ponerlo bien esto. ¿Sabéis qué pasa? Que lo suyo es tener convenciones a la hora de poner los nombres y yo como no sigo ninguna, pues luego pasan estas cosas. Vale, hello world to the world, vale. 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 Cuando ponéis toda la parte de port forwarding, por debajo lo que está haciendo Scaffold es abrir un túnel con vuestro clúster de Kubernetes para que los servicios que tengáis expuestos sean accesibles desde vuestra máquina local, ¿vale? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado, el servicio que yo he definido realmente no es de ningún tipo. Ahora mismo es el tipo por defecto de Kubernetes, ¿vale? Entonces, yo de saque no tendría forma de acceder a él, a no ser que yo hiciera un proxy a través de kubectl. Los que os habéis pegado en Kubernetes, a lo mejor esto os enfrentáis, ¿no? Si yo habilito el port forwarding, esto lo hace automáticamente por mi Scaffold. ¿Esto qué quiere decir? Que yo desde aquí puedo invocar a esta URL en local y si os fijáis estoy accediendo ya directamente al servicio. ¿Vale? Entonces, si esto fuera una API o fuera una herramienta realmente útil, pues ya podría acceder a ella sin tener que hacer kubeproxy ni hacer port forwarding a nivel de Kubernetes, lo hago todo desde Scaffold, ¿vale? Y se encarga Scaffold automáticamente de configurarlo por mí. Entonces, Scaffold ya está funcionando y ahora fijaros la magia o por lo menos la ventaja de tener algo como esto, que es que si yo, por ejemplo, vengo aquí y cambio una palabra de mi código fuente y guardo, automáticamente Scaffold caza el cambio y lo despliega, ¿vale? Entonces, bueno, justo voy a hacer un cambio que se pueda ver, porque como no tengo una variable de entorno definida, voy a poner aquí hola, por ejemplo, ¿vale? Entonces, coge el cambio, yo me vengo aquí, vamos a esperar a que se estabilice el despliegue y ya está. Entonces, aquí está mi cambio, ¿vale? Esto que parece una tontería, si os paráis a pensar en cómo se hace sin Scaffold, es engorro, ¿vale? Porque al final yo tendría que hacer Docker build, etiquetarlo si tuviera que etiquetarlo, volver a desplegarlo, etcétera, ¿vale? Es verdad que con Docker Compose a lo mejor este problema lo mitigamos un poco porque normalmente se monta el volumen y más o menos te apañas, pero dependiendo de la tecnología que utilicéis no es tan fácil, ¿vale? Y sin embargo con Scaffold lo que hacemos es reconstruir completamente la imagen, ¿vale? Pero hay incluso una forma mejor de hacerlo, porque realmente si os paráis a pensar, yo cada vez que toco aquí esto, si os fijáis en las trazas que salen abajo, esos son los logs de salida de Docker build. Es decir, estamos construyendo la imagen. Dependiendo de cómo sea esa imagen, es un proceso que puede ser pesado, ¿vale? En este caso no lo es porque es la imagen alpine, no tiene nada, tardamos muy poquito, ¿vale? Pero hay ciertos casos en los que puede tardar más. Y realmente, para un ejemplo como este, que es PHP, que es un lenguaje interpretado, me vale con cambiar el fichero. No hay que reconstruir la imagen porque no he cambiado dependencias, no he cambiado librerías, ¿vale? Simplemente estoy cambiando mi fichero fuente. Y Scaffold para esto también tiene cosas chulas. Tiene todo el concepto de file sync, ¿vale? Y aquí me vengo a... Perdonad de nuevo la desfachatez, pero lo voy a copiar. Entonces, yo me puedo venir aquí a mi imagen y puedo configurar un parámetro dentro de la definición de la construcción en el que digo, oye, todos los ficheros que sean PHP, sincronízalos de manera manual cada vez que se cambien, ¿vale? Entonces, si esto yo lo he hecho bien y vuelvo a lanzar el proceso, vais a ver que ahora cuando haga un cambio no se va a construir la imagen, simplemente vais a ver un mensaje que dice sincronizo el fichero, ¿vale? Y va a estar disponible. Vamos a ver si es verdad. Voy a ponerle adiós. ¿Vale? Fijaros cómo dice, no sé si lo veis bien, pero te he sincronizado un fichero. ¿Vale? No ha habido una reconstrucción de imagen, la imagen es la que había antes. Lo que hace Scaffold es que en la imagen que está ya desplegada inyecta el fichero nuevo, ¿vale? En el sistema de ficheros de overlay. Y aquí está el cambio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que realmente agiliza mucho el ciclo de desarrollo. ¿Vale? Yo como antiguo desarrollador, si yo hubiera tenido esto en su momento, pues cada ciclo que yo hago de prueba, además yo particularmente que soy de probar cambios muy pequeños, a mí eso me mataba cuando trabajaba con la forma antigua, digamos, porque había que esperar un montón de tiempo, ¿no? Y con esto, la verdad es que se agiliza un montón. ¿Cómo voy de tiempo? No sé si tengo 5 minutos más. Bueno, venga, digo, para enseñaros alguna cosa más, ¿vale? Porque nos hemos quedado en una parte muy pequeña de Scaffold, pero tiene muchas más cosas. Por ejemplo, y aquí ya me voy a ir a un ejemplo que te haya preparado, por aquello de
de ir más rápido. Este ejemplo chorra está muy bien, pero si os paráis a pensar, en un entorno real normalmente habrá diferentes como entornos de despliegue, ¿no? Pues desarrollo, prepro, producción. Y en Kubernetes eso implica que cada uno de ellos seguramente pues, tenga configuraciones ligeramente diferentes, ¿no? Habrá una parte que es igual, pero a lo mejor en el entorno de producción, en lugar de 2 réplicas, tengo 20. Y en lugar de pedir medio core de CPU, pido 2. ¿Vale? Entonces, son diferentes ajustes que hay que hacer en el manifiesto. Y Scaffold incorpora lo que se llama el perfil, el profile. Es decir, yo puedo tener diferentes configuraciones para diferentes entornos. ¿Vale? Entonces, aquí pues, tendría una para prepro, una para desarrollo, una para producción, y yo puedo apuntar cada una de ellas a un manifiesto diferente. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo un poquito más complejo. ¿Vale? Aquí defino una serie de perfiles, y en estos perfiles pues, tengo dev, tengo staging, tengo prod, y fijaros cómo para cada uno de ellos apunto a un fichero diferente. ¿Vale? Si luego vemos el detalle de cada uno de ellos, pues en el fichero de staging, lo único que hago aquí es poner la variable de entorno a staging. ¿Vale? En el fichero de prod, poner una variable de entorno que es prod. Para casos de uso sencillos, bueno, esto me puedo apañar, pero si os fijáis, estoy copiando y pegando lo mismo todo el rato. ¿Vale? O sea, estoy duplicando los manifiestos solo para poner una variable de entorno diferente. Se puede complicar rápido esto, ¿no? A medida que empiezo a meter cosas, pues tengo que copiarlo 3 veces. ¿Se puede hacer mejor? Se puede hacer mejor, ¿vale? Hablaba antes de Helm. No sé si vosotros trabajáis con Helm, algunos de los que estáis aquí. Vale, Scaffold soporta chars de Helm, por lo tanto, podéis ir por esa vía si queréis. O yo, en este caso, para hacer un término medio, voy a trabajar con Customize, ¿vale? Customize es una forma, vamos a decir, es un buen compromiso entre no usar Helm, pero tampoco utilizar la Q3 de manipular manifiestos en crudo, ¿vale? Porque al final es un engorro. Entonces, ¿esto cómo se define? Pues en lugar de decirle a Scaffold que directamente utilice un manifiesto en crudo, lo que hago es que le defino una ruta de Customize, ¿vale? Entonces, yo tengo unos ficheros de Customize para staging y para producción, y esto lo que hace por debajo, luego si queréis lo vemos en detalle en el Q&A, es simplemente editar el fichero base, y lo único que hago es cambiar las variables de entorno del despliegue para que la variable que yo quiero sea prod. Pero realmente no tengo que manipular el resto del fichero, ¿vale? Si alguien cambia el fichero base, esto no lo toco, lo cual está bien, ¿vale? Pues una forma mucho más modular de definir mi configuración. Y esto es importante porque Scaffold, además de hacer todo esto que os acabo de enseñar, también genera los manifiestos, vamos a decir, finales que podéis utilizar para desplegar en vuestro clúster, ¿vale? Es lo que se llama hidratar o renderizar un manifiesto, que consiste en coger la imagen, la construye, genera un hash y luego además lo incorpora al manifiesto de Kubernetes para que sea la versión buena, ¿vale? Eso es lo que integraríais en vuestro pipeline de CI/CD, ¿vale? Entonces, esto en Scaffold se conoce como la operación de render. Pues si yo hago aquí Scaffold render, por ejemplo, lo que hace esto es... Lo que hace es nada. A ver. Bueno, me he dejado algo por aquí, perdonad. Ah, no, es que no le he puesto el perfil. ¿Vale? En el entorno, en el perfil de desarrollo, vamos a decir, lo que hace es simplemente mostrarme el manifiesto base. Fijaros cómo no hay ninguna variable de entorno, ¿vale? Pero si yo cojo alguno de los otros perfiles, como por ejemplo staging, me imprime lo mismo, pero fijaros cómo ya me ha inyectado aquí la variable de entorno, ¿vale? Entonces, con Customize significa que yo puedo aprovecharme de todo lo demás de una manera muy sencilla, ¿vale? Y hay una parte que, por desgracia, no me da tiempo de enseñaros hoy, pero que creo que es muy interesante, que es incorporar esto en vuestro pipeline de CI/CD. Porque lo que puede hacer Scaffold es también hacer push de la imagen a un registro remoto y tener en cuenta el hash que le toca a esa imagen según ha hecho el push y lo incorpora también aquí, ¿vale? A este manifiesto. Entonces, digamos que se encarga de todo, vamos a decir. Yo si hago Scaffold build, me genera los hashes y con Scaffold deploy, esos mismos hashes los incorpora en el manifiesto final, ¿vale? Como digo, me gustaría enseñaros más, lo que pasa que, bueno, tampoco tengo mucho tiempo, así que si os parece, tampoco por quitarle tiempo a la compañera, damos paso a la siguiente charla, pero luego tendremos tiempo de sobra para hacer preguntas, ¿vale? Así que nada más, gracias por la atención, espero que haya sido útil, aunque breve. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Sí, vale. sí, bueno, es que si no te importaba más. Vale, perfecto. Pues gracias. Vale. Si hay preguntas. Si las hay, claro. Si no las hay, no. Es que van a tirar un cubo muy chulo, es un cojín, ¿vale? Vais a ver. A ver, uno llega al cojín, lo tiran y con eso hablas. Ya verás que mola. Ahí llega. ¿Tú tenías una pregunta?
Ahí está el cojín. Espera, ¿qué va? Ya verás. A ver si te lo... A ver, lo tienes que pillar. ¡Ole! Ya está. Muy bien. Sí, hola. Gracias. A ver. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la charla. No Gracias. conocía Scaffold y me parece una maravilla. Tengo algunas preguntas. Yo Scaffold no lo conocía, pero sí que he trabajado con Tilt, que tiene similitudes con Scaffold, pero siempre en local. O sea, entonces mi duda es, ¿Scaffold permite poder desplegar la imagen en un clúster remoto sin tener que pushearla al registry? Lo hace automáticamente por ti si quieres. Y si ¿Se ha no escuchado bien la pregunta por atrás también? No sé si... ¿Sí? ¿Más o menos? Y Vale. si no quiero pushearla al registry, Lo puedes hacer, es decir, te deja hacer en las partes del proceso que tú quieras, ¿vale? Si tú quieres que haga, si te acuerdas de la diapositiva que tiene todo el flujo, ¿sí? en esa parte, si tú haces scaffold run, scaffold run o dev, lo hacen en los dos casos, si tú configuras que el repositorio sea un repositorio remoto, él se encarga de construir la imagen, subirla al registro remoto, te hidrata luego los manifiestos con la imagen y la URL remoto y te lo despega al clúster que tú quieras. Normalmente eso va dado por la configuración del kubeconfig que tengas en ese momento. Vale. ¿Vale? Y permite cuando se vuelva a actualizar, pues eliminar esa imagen que ha pusheado. O sea, lo digo por no dejar basura en el registry remoto. Creo que no. Vale. No estoy seguro. De todas formas, este tipo de cosas también depende del registro, ¿vale? Pero se suele implementar con una política de ciclo de vida, normalmente. Vale. ¿Vale? Es decir, en un registro como... perdona que hable de lo que conozco yo, ¿vale? Pero ¿quién de aquí trabaja con Google Cloud o con AWS? Vale, pues los registros son Artifact Registry y ECR, ¿vale? Los dos incorporan siempre formas de definir políticas de ciclo de vida. Tú puedes decir, pues las últimas 10 versiones me las mantienes, o de los últimos 10 días. Esa es la forma para mí de realmente limpiar imagen. Lo que sí te hace Scaffold es cuando tú, por ejemplo, estás desarrollando y paras el ciclo de desarrollo, él automáticamente sí te limpia lo que hay en el clúster, si tú quieres, ¿vale? Lo cual está bien. Y entiendo que las imágenes que vuelve a... O sea, cuando haces un cambio, actualiza la imagen con el tag, un tag autogenerado, ¿no? Si tú quieres, sí, hay políticas de tagueo. Desde luego, si te metes en la configuración de Scaffold, te da también para una mañana, pero tú puedes especificar cómo quieres taguear la imagen. Y cuando hay varias réplicas, ¿cómo las actualiza? ¿Todas de golpe, una a una? Eso imagino que también lo puedo definir, ¿no? Lo defines tú porque eso al final depende, por ejemplo, de cosas como el Pod Disruption Budget de Kubernetes. Es decir, si te cambia la imagen del deployment, él te va a hacer, Kubernetes te hace una rolling release, vamos a decir, y te mata contenedores, perdón, te mata pods en función de tus configuraciones definidas, ¿vale? Entonces tú ya depende de cómo lo tengas definido tú. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. A ti. No sé si hay tiempo para alguna pregunta más. ¿Sí? Pues el magnífico cubo. Sí. Hola. Hola. Hablaste de velocidad y hay una característica importante que es detección de errores, debugging. Es posible, lo dice en la documentación, pero yo no lo he logrado. ¿Tendrás algún ejemplo para poder hacer un debug en tiempo real de que paras el código y puedes ver lo que sigues haciendo con Scaffold? O sea, depuración a nivel de... Porque en los mundos donde nos estamos moviendo, ya cada vez más no tienes una interfaz donde puedas pedir a una ubicación, sino trabajas con un operador de Kubernetes que espera un evento. No tienes eso para darle. Entonces, poner un punto de tracing y poder esperar hasta que llegues ahí sería genial. O sea, estamos hablando aquí de depuración paso a paso, ¿no? O sea, la depuración clásica de poner un punto de ruptura e ir iterando y demás. Eso, de nuevo, y perdonad, me estoy poniendo un poco gallego esta tarde, pero va a depender también de la tecnología que utilices. Es decir, cuando tú depuras de manera remota, que es de lo que estamos hablando ahora, normalmente configuras tu entorno de desarrollo para que se conecte a un entorno de depuración remoto. Que eso va a depender siempre de la tecnología. Por ejemplo, pues en Python tú puedes definir un endpoint de debugging que está en este IP, en este puerto. Tendrías que manipular, me imagino, tu entorno local, de ahí lo de los perfiles que os acababa de enseñar ahora, para que expongas ese endpoint de desarrollo. ¿Vale? Que puedas introducir el breakpoint en tu entorno de desarrollo, en tu aplicación de desarrollo. Lo que pasa es que eso depende mucho de la tecnología que utilices. ¿Vale? En cualquier caso, piensa que la depuración como tal no forma parte de Scaffold. Me refiero el poder estar interactuando paso a paso
con tu código. Eso depende de tu IDE y depende de la tecnología que tú tengas. ¿Vale? O sea, Scaffold, cuando yo hablo de depuración, lo que te permite es iterar rápido para encontrar errores, ¿vale? Y te da, por ejemplo, trazas de múltiples contenedores en una sola salida, ese tipo de cosas, quiero decir. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, Vale. respondes. Y es que no me he visto yo tampoco muy claro respondiendo, pero bueno, si hay más dudas luego lo vemos.